Albiol empieza la campaña Juntos Partido Popular de Cataluña, engañando y asustando a la gente mayor diciendo que sus pensiones peligran si el 21 de ganan los independentistas. Seguro. Veamos. Primero de todo, vamos a mostrar los datos que omite. El gobierno español admitió el año pasado que solo tenía hucha de las pensiones para un año. Esto coincide con el crédito urgente que pidió hace un mes. Segundo dato que olvida mencionar. Si no hay hucha de pensiones es gracias a que el gobierno español la ha vaciado para comprar su propia deuda, como es obvio, nadie quiere comprar deuda de un país mal gestionado. Tampoco parece que el líder del PPC tenga intenciones de explicar a los pensionistas catalanes que van a perder poder adquisitivo. Una vez aclarado esto. El 2014 ya advertimos que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social quedaría a cero el 2017. Y así fue. En 5 años, la Seguridad Social tendrá una deuda de 63.000 millones de euros, sin contar los intereses. ¿Quién creéis que lo va a pagar? Por culpa del centralismo del Estado, Cataluña sufre un déficit en su sistema de pensiones, cuando ha tenido superávit durante más de 30 años. En Cataluña, tanto la tasa de dependencia, como la de economía sumergida o como la de paro, hacen totalmente viable el sistema de pensiones catalán. Una Cataluña-Estado gozará de plena ocupación y recuperará las sedes de las grandes empresas que se han ido por las presiones del gobierno español. El sistema de pensiones español es inviable. Además, el gobierno español permite que las regiones que son receptoras netas sean insolidarias y fraudulentas. La situación real del sistema de pensiones español. Reformas silenciosas que perjudican a los ciudadanos. A base de omitir información. Con la combinación de las tres reformas, el Estado ha reducido las pensiones entre un 30 y un 40%, y seguirán bajando. Resultado. Pobreza crónica actual de los jubilados, que cada vez serán más pobres. Si seguimos formando parte de España, un país donde la productividad no es ninguna prioridad, las pensiones serán cada vez más bajas. Por mucho que coticemos. Resumen. Las pensiones solo están garantizadas en una Cataluña-Estado. Y así lo corroboran los expertos. Los partidos españolistas son los que han llevado a la ruina a su país y a su gente. Por consiguiente, son los menos indicados para hablar de economía.